Bueno, Jos, a ver, cuéntame, para quienes no te conocen, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? Bueno, José Miguel Sánchez Gómez, alias Jos, Aries, gallo con horóscopo chino, nacido el 2 de abril de 1969, graduado de biología, escritor. Escritor significa que escribo ciencia ficción, realismo, crítica, humor, teatro, casi todo menos poesía, cantante de rock, desde hace poco. Ocasionalmente trabajaba con alguna otra cosa, entrenando perros, escribiendo guiones para radio. Bueno, sobre todo me considero un escritor, o sea, alguien que de alguna manera trata de vivir del cuento y que se gana el pan honestamente con el sudor de sus nalgas. Porque pasarse 8 horas sentado en un sillón de esto con forro de vinil hace sudar a cualquiera. Bueno, y coméntame, ¿qué estás escribiendo ahora? Bueno, ayer terminé un cuento que se llama El muro de dientes de camello para el primer festival latinoamericano de narrativa. Repíteme el nombre. El muro de dientes de camello. ¿Qué significa eso? Bueno, es uno de esos cuentos en los que uno le pone un título que aparentemente no tiene nada que ver con el cuento para atraer. Es como hacer un artículo sobre Marte y ponerle los extraterrestres y el sexo. Es uno de esos cuentos que uno trata de impactar al lector. Además, una serie de reflexiones sobre el proceso de escritura, sobre la narrativa actual en Cuba, sobre lo que es la relación entre el escritor y su público, entre el escritor y la editorial, entre el escritor joven y el establishment, y todo salpicado con una serie de parodias sobre algunos escritores jóvenes más o menos conocidos. Ajá. Anoche lo terminé, entonces me estoy cogiendo el día para por la noche empezar a escribir otro cuentecito corto. Porque tú produces muchísimo. Yo escribo mucho y realmente en estos días de la Feria del Libro no había escrito, y 2 semanas para mí sin escribir era como que ya estaba teniendo el mono, la carencia de mi droga. Yo escribo no solo porque tenga que vivir de esto, sino porque además me gusta. ¿Cuántos libros has publicado? 7 en Cuba y 5 en el extranjero, 3 en Italia y 2 en España. Bastante, Sí. teniendo en cuenta que tú no empezaste tan joven, ¿no? No, al contrario, sí empecé a escribir bastante joven, a los 15 años, publiqué mi primer libro a los 19, ¿Que fue el del premio Pinos Nuevos? el del premio David. El del premio premio Pinos David. Nuevos, bueno, tardó entre el de David que salió en el 89 y el del Pinos Nuevos que salió en el 98, pasaron 9 años. Y ese fue el segundo. Ese fue el segundo. Y escribes ciencia ficción. Escribo ciencia ficción, fantasía, realismo, pero lo que más me gusta escribir es ciencia ficción. Del cual es un exponente de lo mejor que hay aquí, según los entendidos, ¿no? Modestia aparte para En ti. realidad no tiene tanto mérito, es como decir eres el mejor capitán de barco de Bolivia, teniendo en cuenta que Bolivia no tiene salida al mar, no debes tener mucha competencia si decides ser capitán de barco. La ciencia ficción cubana, bueno, los que escribimos ciencia ficción en Cuba podemos reunirnos en esta habitación y todavía queda espacio para bailar. No son muchos. No, creo que llegamos a... bueno, con un poquitico de suerte. Mira, mi habitación no es tan grande, calcula 10 o 12. 10 o 12 nada más. Sí. Vamos, una serie de aficionados que alguna vez quieren escribir, la gente que ocasionalmente escribió un cuento de ciencia ficción, pero los que escriben ciencia ficción con regularidad no somos muchos realmente. Pero tus lectores sí que son cubanos. Tengo lectores cubanos, tengo lectores extranjeros, tengo lectores, esa curiosa categoría que son los cubanos que viven en el extranjero, me leen mucho. Ujú. Y bueno, ¿y qué dicen de tus obras? ¿Tienes retroalimentación? ¿Te comunicas con ellos? Una de las cosas por las que yo no abandono Cuba es porque realmente la retroalimentación para mí es muy importante. O sea, el hecho de que me pare en la calle el barrendero y me diga, oye, me leí el cuento tuyo que salió en el Caimán, me cuadró. O que cuando voy al gimnasio entonces me diga, oye, vi la entrevista tuya y leí después el cuentecito que venía, me gustó. Eso es fundamental. También, como yo publico en distintas revistas extranjeras, en libros, a menudo aparece junto con mi currículum, aparece mi email y a veces la gente me escribe, me manda comentarios, pero creo que un escritor nunca tiene suficiente retroalimentación. El feedback es importante y siempre es suficiente. A menudo me encuentro con gente que me dice, coño, yo te leía pero no sabía, no me imaginaba que fueras tú. Creo que el hecho de que mucha gente no asocia mi imagen con la de un escritor establece un gap, una especie de abismo entre mi condición de escritor y mi condición de persona que quiere saber lo que opinan también de él.
Porque tú tienes una imagen de rockero y justamente ahora es que empiezas Ahora es que empiezo, yo toda la vida he escuchado meterte rock. en el mundo de la música, porque Sí. hasta ahora era... Yo sé Pero que- es la imagen típica, la imagen perfecta para un Bueno, es la grupo imagen de rock. rockero un poco desfasado en el tiempo a estas alturas, un dinosaurio sobreviviente de los años 80. Y ahora yo me encuentro cuando voy a G23 los muchachitos que me miran como si yo fuera una especie de fósil viviente. Sí. Más o menos lo mismo que pensaría una cucaracha si le pasa por al lado un trilobitre del caponífero y diría, caramba, qué viejo, que fuera de moda. Porque tú mantienes esa misma imagen desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los años 80, desde que yo salí del preuniversitario y entré a la universidad y no tuve que usar más uniformes, dije, bueno, a partir de ahora me voy a dar el lujo de vestirme como siempre he querido. Una mezcla entre cantante de rock y guerrero medieval o motociclista trasnochado. Y como es el look que siempre me ha gustado, no sé, creo que de alguna manera me vuelve inmune a ese ir y venir de mareas que es la moda. Y te ahorra mucho tiempo buscando ropa. Sí. O te gastas mucho tiempo buscando el atuendo que se avenga con tu estilo, ¿no? Y vuelve para los amigos regalarme cosas o muy fácil, porque saben que solo me tienen que regalar este tipo, o muy complicado porque no las encuentran en ninguna parte. Encontrar lo que yo me pongo en este país, no te creas que es tan sencillo. No, pero cuando sales ahí sí que te ponen las botas. Sí, sobre todo en los mercados de pulga, en los sitios donde se vende ropa usada, ropa de teatro, ahí es donde yo saqueo y meto las manos como si fuera un dragón metiendo las garras en su tesoro. Y descubro muchas cosas que nadie se pondría, pero que a mí me encantan. Tú has viajado varias veces, ¿no? Sí. A varios países. Sí, unos cuantos. España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Chile. Te han Suecia. publicado también, que antes lo decías, te han publicado fuera de aquí. Sí, me han publicado libros propiamente míos en 2 países. En España he publicado 2 novelas de ciencia ficción, Se alquila un planeta y Pluma de León, que salió el año pasado. Y en Italia he publicado 3 libros de cuentos que no tienen una relación directa con la ciencia ficción, en que puede incluir 1 o 2 cuentos. Uno que se llama Los 7 pecados nacionales cubanos, y otro que se llama La causa que refresca y otras maravillas cubanas, además de un curioso experimento que es una especie de noveleta a 4 manos escrita con Danilo Manera, que se llama El encanto de fin de siglo, que fue publicado en Italia en español para ser vendido a Cuba como parte de la colección El peso cubano. Pero además de esto he publicado y publico con cierta regularidad en medios electrónicos como la revista Axón de Argentina, he publicado en la revista Encuentro, he publicado en distintas revistas de otros países. Sí, gracias a Evi también he publicado en su blog, no hay que quitarle el mérito. O sea, No, pero en eso inglés, es una last cosa. but not least. Pues, y la gente entiende fuera de Cuba el tipo de literatura que tú haces, teniendo en cuenta que muchas veces te basas en cosas que suceden aquí en Cuba. Bueno, yo escribo, como te digo, básicamente 2 tipos de narrativa. Uno, la narrativa fantástica, creo que tiene pretensiones más universales. Mi idea es que cuando cualquiera que lea un español, si existe algo parecido al español neutro internacional, no viciado por modismos locales, se enfrente a ellas, las puede entender. Por otro lado, hay un realismo, una especie de feedback con la realidad cubana que yo escribo. Ese necesariamente encuentra su lector ideal en el cubano o el que vive en Cuba o que vive en otro país, aunque otros lectores que dominen el español o que conozcan Cuba, o incluso lectores de otros idiomas, si tienen un buen traductor, pueden disfrutarlo. Siempre se pierden, yo calculo, entre el 10 y el 15% del placer, del juego con la jerga callejera, de las convenciones, pero justamente creo que uno aprende a dominar la jerga, a conocer el slang de una determinada cultura, leyendo este tipo de historias que te zambullen directamente en la cotidianidad más cruda.